Reforma política estructural, acá es donde te diría va a haber, si querés, mayor resistencia. Porque esto termina con la política, con el sistema político como se lo conoce hasta ahora. Inviolabilidad de la propiedad privada. ¿Alguien puede estar en desacuerdo con esto? Las maneras de poder bajar impuestos es que vos bajes los gastos. Porque si no, lo que vimos hasta ahora en todos los gobiernos de turno, gastan mucho más, primero se endeudan, después te suben los impuestos y después te emiten. Porque como ya poco a poco te vas quedando sin posibilidades, terminás emitiendo. Por eso, entre otras cosas, no quieren la dolarización. Y esto también tiene que ver con los mandatos sindicales que van a quedar o que deberían quedar limitados a un periodo más una reelección y terminaría con el 95% de los líderes sindicales que están hace 20, 30 o 40 años, bajo la excusa de me vota la gente, cosa que no es cierto. Te votan otros dirigentes que tenés acomodados dentro de tu propio sindicato. El periodista Antonio Laje bancó el Pacto de Mayo y dijo lo que todos creemos. Son puntos de acuerdo tan obvios que es increíble que a día de hoy tengamos que seguir discutiendo esto. Por ejemplo, el primer punto, la protección a la propiedad privada. A estas alturas seguir discutiendo esto es una muestra clara de la decadencia moral y ética argentina. Un derecho protegido por la Constitución que no deja posibilidad a la interpretación, pero que nos vemos obligados a reclamar constantemente, ya que tenemos impresentables como Grabois que intentan día sí y día no robar propiedad privada con la excusa del derecho a casa propia. Y no, aunque a muchos les duela, no hay derecho a casa propia si ese derecho se paga con el esfuerzo de un tercero. ¿Quién puede estar en contra de esto? Porque la verdad es que cuando vos empezás a revisar los 10 puntos del llamado Pacto de Mayo y después algunos anuncios que hizo el presidente Javier Milei, es muy difícil no estar de acuerdo. Claro, salvo que vos pertenezcas a una estructura tradicional de la política y de los negocios, alguna política tradicional del sindicalismo, que se entiende, lógicamente, que esto viene a romper con todos los negociados que históricamente se dieron hasta hace muy poquitos meses en la Argentina. Empecemos por lo que es el Pacto de Mayo. Inviolabilidad de la propiedad privada. ¿Alguien puede estar en desacuerdo con esto? Porque si vos estás en desacuerdo, lo que estás planteando es, mirá que yo estoy de acuerdo con las usurpaciones, si me tomás un campo, tomás terreno público, no pasa nada. Es imposible no estar de acuerdo. La Argentina, por su constitución, es el respeto a la propiedad privada. Equilibrio fiscal innegociable. Lo haces en tu casa, lo haces en tu empresa. Digo, vos no podés gastar más de lo que te ingresa. Reducción de gasto público a niveles históricos en torno al 25% del Producto Bruto Interno, que tiene mucho que ver esto con lo que es el equilibrio fiscal. Reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. Insisto, ¿alguien puede estar en contra? Claro, para eso tenés que gastar lo que te entra. Porque una de las maneras de poder bajar impuestos es que vos bajes los gastos. Porque si no, lo que vimos hasta ahora en todos los gobiernos de turno, gastan mucho más, primero se endeudan, después te suben los impuestos y después te emiten. Porque como ya poco a poco te vas quedando sin posibilidades, terminás emitiendo. Por eso, entre otras cosas, no quieren la dolarización. Rediscusión de la coparticipación federal. Bueno, esto es central. Esto lo marca nuestra Constitución del año 94, donde establecía 24 meses de plazo para fijar una nueva ley de coparticipación. Acá van a tener que trabajar los gobernadores y van a tener que ponerse de acuerdo. Y la Argentina, de una vez por todas, va a tener que establecer una nueva ley de coparticipación que no sean todos parches, como hasta ahora. Compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales. Argentina tiene, y sobre todo en minería, un potencial enorme de inversión. Bueno, reforma laboral moderna que promueve el trabajo formal. Esto también se ata a otra cosa que después anunció, que te lo voy a repasar ahora y lo voy a recordar, fundamentalmente que tiene que ver con los convenios, libre convenios por empresas. ¿Cómo haces? Vos tenés un taller con 5 personas, ¿por qué vas a tener que tener el mismo convenio que tiene una automotriz del tamaño de Volkswagen, por ejemplo? ¿Qué es lo que pasa hoy? Es imposible. La persona que tiene 3 empleados no tiene la capacidad de negociación que puede tener una automotriz o que puede tener de acuerdo a lo que te toque como sector. Entonces, hay que terminar con los convenios colectivos por sectores y tienen que ir por empresas, porque cada empresa tiene una realidad muy diferente. Y esto también tiene que ver
con los mandatos sindicales que van a quedar o que deberían quedar limitados a un periodo más una reelección, y terminaría con el 95% de los líderes sindicales que están hace 20, 30 o 40 años, bajo la excusa de me vota la gente, cosa que no es cierto. Te votan otros dirigentes que tenés acomodados dentro de tu propio sindicato. Milei deja contra la espada y la pared a todos los políticos, ya que no firmar este pacto es evidenciar una clara postura contraria a los intereses de los argentinos, dando por descontado que solo velan por sus propios intereses y nada más, logrando una vez más demostrar que la grieta es entre el ciudadano de bien y la casta parasitaria que lucra con la excusa del Estado presente. Y además, está claro que esta situación laboral, tanto por parte de los gobiernos como de los sindicalistas, lo que menos generaron es beneficio a los trabajadores. Más del 40% de los trabajos son en negro, sin ninguna clase de protección, sin ninguna clase de beneficio. Y esto es con estos sindicalistas que tenemos hace 40 años. Bueno, la reforma previsional, te diría que esto fue lo que creo que generó más ruido dentro de un sector político, porque dijeron, la vuelta de las AFJP. No, la vuelta de las AFJP, en definitiva, es el que quiere ir a un sector privado, irá al sector privado. El que no quiere seguirá al sector público. Pero acá va a venir, me parece que la reforma previsional hay que verla de otra manera. ¿Se va a subir la edad jubilatoria? Es muy probable. Es muy probable, porque vos tenés que hacer un sistema que está completamente desfinanciado, hacerlo lo más equilibrado posible, con lo cual deberías terminar con los distintos regímenes de privilegio o especiales. Saquemos privilegios, regímenes especiales, que también tienen aportes especiales en muchos casos, pero hay muchos regímenes que se jubilan antes, con menos aportes. ¿Han aportado más? Sí. La Argentina tiene que ir a un sistema general similar entre todos los sectores. Misma cantidad de años, misma cantidad de aportes, se cobra la misma jubilación. Y el otro punto, por supuesto, es la edad jubilatoria, que seguro se va a plantear ampliarla y que también tiene su lógica, pues si tu expectativa de vida es mayor, ¿por qué no vas a seguir? En definitiva, seguís trabajando. Pero fundamentalmente pues está estallado el sistema, y sobre todo en los últimos años, donde más de 4 millones de personas se jubilaron sin tener los aportes. Me puede decir, bueno, pero lograron jubilarse, sí. ¿A costa de qué? A costa de financiar mucho más un sistema que ya estaba desfinanciado. Y eso lo tenés que modificar. No hay duda que hay que modificarlo. Reforma política estructural, acá es donde te diría va a haber, si querés, mayor resistencia. Porque esto termina con la política, con el sistema político como se lo conoce hasta ahora. Termina con la estructura política como se la conoce hasta ahora, donde generó la Argentina que generó. Acá, si querés, es la que va a tener mayor resistencia. También es la más intangible para poder hacer. Y la apertura al comercio internacional, me parece que, no sé si alguien puede estar en contra que la Argentina se ponga en el comercio internacional con las principales potencias comerciales del mundo, en lugar de mirar las dictaduras principales como Cuba, Venezuela, Nicaragua, aunque Angola.